Pues muy bien, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por su acompañamiento a esta que será la última sesión del año del Seminario Permanente de Centros Históricos de las ciudades las ciudades de la Ciudad de México. Y el día de hoy estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con nuestros ponentes. El tema que hoy vamos a tratar es de mucha importancia y de una gran importancia para el tema del patrimonio y se titula Ciudad y vida cotidiana para la rehabilitación de una ciudad histórica. Tenemos como invitado especial al arquitecto Ángel Panero Pardo, quien es exdirector técnico del Consorcio de Santiago de Compostela. Bienvenido, Ángel, y muchas gracias por estar esta tarde, noche Hola a para ti, todos, allá. muchas gracias por la invitación. Y, y para comentar la presentación del doctor Panero, el doctor Alfonso Álvarez Mora, quien es investigador profesor del Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura de la Universidad de Valladolid en España. Muchas gracias Alfonso por Nada cedernos y parte. sí, de nada y encantado, de estar aquí con vosotros, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Pues básicamente el tema que nos va a compartir el día de hoy Ángel va a ser cómo enfrentar con éxito, de la mejor manera, el proceso de recuperación urbana de una ciudad histórica. Este tema que se dice rápido y se dice mucho en el discurso político y no tan, también con mucha frecuencia en el discurso académico, pero que realmente pues sigue siendo una asignatura pendiente por todas la, multi, la variedad de procesos que ya Ángel nos presentará y Alonso nos comentará. Eh, y es que no es una idea nueva, pero la ciudad es muy dinámica, la ciudad en su conjunto es muy dinámica y por lo tanto la rehabilitación urbana de ciertas partes y muchas veces de partes considerables de la ciudad y con mayor razón de los centros históricos, pues es una necesidad. El tema es que no siempre esta rehabilitación se da de la mejor forma y la obra de Panero se puede sintetizar como una constante defensa de la ciudad histórica. Y visto esto más como un ecosistema que como un monumento. Es una de las tendencias en este campo que conservación del patrimonio se interpreta como si esta zona fuera un monumento y se olvida que pues adentro de esos monumentos se desempeña la vida cotidiana de muchos habitantes que se resisten y qué bueno que lo hacen para dejar su espacio de vida. Pues ese va a ser el tema a grandes rasgos. Permítanme leer una síntesis muy apretada porque es muy extensa de la semblanza del doctor Ángel Panero y posteriormente, antes de dar inicio a los comentarios del doctor Alonso, perdón, estoy diciéndolo mal, Alfonso, es que la letra está muy chiquita, Alfonso, y ya Sí, mis sí, ojos sí. ya no alcanzan a ver tanto. Nada, Eh, tranquilo. eh, Panero tiene una extensa experiencia, una gran trayectoria en el campo tanto académico, en términos de formación, de docencia, de publicaciones, pero también en el ejercicio de la profesión y como miembro prominente de entidades del sector público que tienen como razón de ser la defensa de este patrimonio. Él es arquitecto originalmente por la Escuela Superior, Técnica Superior de Madrid. En términos de docencia, ha impartido imparte actualmente cursos en la Escuela Gallega de Administración Pública, que depende de la Junta de Galicia, en donde principalmente se ha concentrado en dar un curso superior de urbanismo, en donde aborda temas de especialización, rehabilitación y renovación urbana. Ha sido coordinador y docente en el área de carpintería de madera y cubiertas de madera. Ustedes saben que este es otro de los temas también de mucho interés en el campo de la conservación del patrimonio.
Ha sido coordinador y docente también en cursos de formación continua y de directivos y responsables de obra, que también buena parte hace que conozcan, quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, pues que conozcan, ¿verdad? Qué es lo que están, con qué están, con qué están trabajando. Ha sido profesor invitado en el curso de Energía y Patrimonio organizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Universidad Internacional de Andalucía, responsable de la capacitación y monitoreo de las prácticas de estudiantes en diferentes maestrías y en la oficina técnica del Consorcio Santiago. Sus publicaciones son múltiples, aquí solamente referiré algunas de ellas: la arquitectura monumental en la provincia de León, el paisaje urbano en las ciudades patrimonio mundial, la gestión del Centro Histórico de Puebla. Aquí fue una grata sorpresa descubrir que él es un conocedor también de nuestros centros históricos, en la gestión del Centro Histórico de Guanajuato. En la Ciudad de México, por ejemplo, fue como consultor de la UNESCO, estuvo trabajando el tema del paisaje urbano histórico de las chinampas en la Ciudad de México. Y un tema que generalmente no se aborda o no se considera o no se visualiza cuando se habla de los centros históricos, que es el de la periferia. Ya Ángel seguramente lo tocará en su exposición. No es posible advertir la importancia de un centro histórico sin sopesar al mismo tiempo su contraparte de la periferia. Se puede hablar de centro histórico sí, porque existe una periferia. Y bueno, su actividad como libre profesionista es múltiple, muy variada. Ha sido consultor en la UNESCO, ha sido asesor de importantes dependencias de gobierno, ha sido director técnico del Consorcio de Santiago, fundador y director académico del curso superior de gestores de obras de rehabilitación. Y toda esta importante trayectoria le ha valido numerosos reconocimientos. Él ha ganado varios primeros premios, entre ellos la intervención en torno de las murallas de León y del Centro Histórico de Madrid, en el caso del Centro Histórico de Vigo también, España. Ha trabajado en la rehabilitación de naves industriales en la ciudad de León, que también sabemos es otro tema importantísimo, como estas grandes instalaciones que ya quedaron obsoletas y ocupan lugares centrales, es importante recuperarlas. Ha sido también primer premio en premios de arquitectura y urbanismo de Galicia y llegó como un proyecto finalista a la 14ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y Rehabilitación. Igualmente fue tercer premio en el concurso para reformar la plaza de la Colegiata en el Centro Histórico de Vigo. Pues sin más trámite, doctor Panero, muchas gracias. Reitero el agradecimiento de todos nosotros por tenerte con esta sesión y adelante con tu presentación. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención a los asistentes, a muchos amigos que veo que que se han incorporado, muchos amigos de México, también algunos amigos de España. Muchas gracias al profesor Alfonso Álvarez Mora, que me vas a permitir que diga, es un viejo profesor. Yo lo he considerado siempre un viejo profesor mío, que me enseñó a ver muchas cosas un poquito más allá de el ensimismamiento que normalmente tenemos o sentimos todos cuando nos acercamos a los centros históricos, ¿no? Y esta va a ser un poco el centro de mi reflexión. Yo tengo ahí, le agradezco mucho la extensión del currículum, que lo único que va a significar o lo único que dice es que ya tengo mis años, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero realmente yo tengo un perfil bastante poco académico, vamos a decirlo así, que no tengo mucha experiencia en la actividad estrictamente académica. Sin embargo, sí que he estado muy vinculado, por decirlo así, a la acción, que es realmente lo que me ha interesado siempre, el contacto, digamos, por decirlo, puerta a puerta, con los que habitan los centros históricos, con los que los gobiernan o con los que tienen sus actividades económicas o lúdicas dentro de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la reflexión mía es necesariamente una reflexión compartida, es una reflexión que surge pues, después de 27 años prácticamente trabajando en Santiago de Compostela y al margen de otras cuestiones, como has hecho y no puedo evitar decirlo, mención pues, a mi experiencia como consultor de UNESCO con los centros históricos de México, tanto en Ciudad de México como en Guanajuato,
como en Puebla, como en San Miguel Allende, ¿no? Fueron fundamentalmente los sitios en los que trabajé y los que realmente yo estaba incorporado como consultor, y tengo que decir, lo he dicho muchas veces, lo repito hoy aquí, pues realmente lo que hice fue aprender muchísimo, ¿no? Aprender muchísimo de los centros históricos que visitábamos y aprender muchísimo de la gente que habita esos centros históricos o que los conoce y los estudia, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer una exposición muy rápida, son pinceladas porque a mí me parece, yo creo que ese es un poco el espíritu del seminario, que lo importante puede venir luego. A mí me interesa mucho también escuchar el comentario del profesor Álvarez Mora, porque es un comentario que van a ver ustedes cómo va a, por decirlo así, puntualizar el discurso que va a estar latente en todo lo que voy a decir. Y de alguna manera me interesa fundamentalmente que esto genere luego pues, un intercambio de opiniones, ¿no? Que por la experiencia que tengo, y cada vez es mayor, ¿no? En este tipo de relaciones tan raras, ¿no? A través de una pantalla de ordenador. Yo estoy ahora solo aquí en la cocina de mi casa, ¿no? Hablando, pues es una cosa así, francamente rara, ¿no? Y se pierde esa conexión que se tiene a veces en los foros, ¿no? Pero en todo caso sí que funciona bastante bien, o al menos esa es mi experiencia, y yo creo que vamos a poder intercambiar muchas opiniones, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primer gran desafío, que es conectar con la pantalla. Vamos a ver si puedo compartir esto. Ya está, ¿no? Sí, sí, ya está, sí, sí. Perfecto, pues ya está. Creo que ahora puedo mover. Muy bien. Bueno, vamos allá. Realmente yo le he dado el título Ciudad y Vida Cotidiana. Yo estoy obsesionado hace mucho tiempo en mi trabajo, insisto, en mi trabajo real, ¿no? Al servicio de la administración pública y en un centro histórico que además es patrimonio de la humanidad, con una carga patrimonial, digamos, importantísima. Pues estoy obsesionado desde hace mucho tiempo con la incapacidad que tenemos quienes tenemos responsabilidades laborales, por decirlo así, otras veces incluso a veces directivas, ¿no? Pero la incapacidad que tenemos para manejar eficientemente, para colaborar y para impulsar con inteligencia y con fuerza, digamos, la necesaria transformación de estas áreas urbanas, ¿no? Y yo tengo esa sensación porque los que como yo pues hemos sido educados como urbanistas, pues tenemos las herramientas del urbanismo que nos han enseñado, pues finalmente yo estoy prácticamente, vamos a decirlo así, descorazonado, ¿no? Con la eficacia que tienen estas herramientas a la hora de enfrentarse a esa vida cotidiana, a esa realidad diaria de los centros históricos. A mí me parece, es verdad que estoy hablando muy rápido y habría que matizar mucho lo que voy a decir, ¿no? Pero para que nos entendamos, me parece que todo aquello que manejamos normalmente es claramente insuficiente. No solamente es claramente insuficiente, sino que me voy a referir incluso a lo que llamo los dogmas. A veces, esa mezcla de gestión de la ciudad con esa visión que yo me atrevo a decir ahora decimonónica, ¿no? Del patrimonio en los centros históricos, pues esa palanca, digamos, en un contexto en el que va a salir varias veces durante la noche, ¿no? En un contexto crudo, vamos a llamarlo así, de expectativa de renta, ¿no? En un contexto que es muy difícil, muy activo desde el punto de vista de la generación de plusvalías, de intereses, etcétera, etcétera, pues esa palanca produce un resultado francamente insatisfactorio, ¿no? Y yo creo que son muy pocas las ciudades en las que se han podido. Por ejemplo, en el caso de Santiago, yo he tenido la suerte de incorporarme a un proyecto que estaba bastante bien armado y bastante bien lanzado, pero aún así sigue habiendo grandes razones para no sentirse especialmente contento con lo que termina pasando en los centros históricos. Por ejemplo, cuando hay momentos, digamos, de gran intervención en el que podemos decir aparentemente podemos ser muy felices por lo que vemos, nos acabamos dando cuenta que lo que vamos a llamar las plusvalías de la acción rehabilitadora, es decir, la inversión pública, por ejemplo, para arreglar las calles o incluso arreglar fachadas, etcétera, o los parques, en fin, o las infraestructuras, nos acabamos dando cuenta que toda esa inversión pública, lejos de contribuir, por decirlo así, a desencadenar una ciudad que utilizando también terminología del profesor Álvarez Mora, de la reproducción social, pues realmente lo que acaba produciendo es unas plusvalías que acaban siendo cautivas
digamos, de quienes en muchos casos fueron los responsables del decaimiento de la propia ciudad, ¿no? Esto es un tema muy complejo, que hoy vamos a hablarlo muchas veces, pero que creo que es importante saberlo o comentarlo para salir de cierto toque de ingenuidad que tenemos quienes nos acercamos, por decirlo así, con vocación de servicio público a la conservación del patrimonio urbano, ¿no? Cuando nos acercamos siempre tenemos ese desafío que es muy atractivo por otra parte y además es un trabajo muy enriquecedor, que es la de conservación del patrimonio, la de realizar una actividad muy importante para la cultura, para la estabilidad de los pueblos, de las naciones, etcétera. Pero claro, somos a veces excesivamente ingenuos y no nos queremos dar por enterados de la realidad, de la cruda realidad que mueve y maneja los ámbitos urbanos en los que nos manejamos, ¿no? Y esto es un tema que a mí me interesa especialmente, llevo mucho tiempo hablando de ello y dándole vueltas, ¿no? Realmente yo no voy a dar aquí soluciones, más bien me gustaría escucharles a todos los que están aquí para poder intercambiar opiniones, ¿no?, sobre este particular. Haciendo un resumen muy rápido, ¿no? La primera cuestión que a mí me gustaría decir es que los ámbitos de las ciudades históricas necesitan ser entendidos en el contexto de las ciudades completas. Yo ahora me atrevería a decir en el contexto de los territorios completos que dieron lugar a esas ciudades. Esa sería una primera reflexión que a veces choca con planteamientos un tanto historicistas, ¿no? La segunda cosa que me parece muy importante tener en cuenta es que la realidad de cualquier ciudad, y por tanto de una ciudad histórica también, es una realidad de permanente cambio y transformación. Eso es lo que hace que una ciudad funcione, que haya innovación, que haya transformaciones, que haya cambios en la forma de entender la forma en que se relaciona la gente, la forma incluso que se construye, ¿no?, o que se hacen negocios, o que se divierten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa realidad cambiante es a veces contradictoria con la expectativa que nos han enseñado, digamos, académicamente en relación con la conservación del patrimonio, que tiende, a mi juicio, excesivamente a la congelación de imágenes, ¿no?, a mantener, por decirlo así, postales de las ciudades en las que el problema es si se puede abrir o cerrar una ventana, ¿no? Yo ya digo que es muy duro decirlo así de rápido, ¿no?, pero las ventanas se han estado abriendo y cerrando siempre, por suerte. Eso es lo que ha permitido que la gente viviese, que la gente tuviese. El problema que hay, básicamente, durante el siglo XX, la gran transformación que tenemos es que el escenario en el que se producen esas transformaciones deja de ser mayoritariamente un espacio solidario, deja ser, digamos, las ciudades dejan de ser espacios de cooperación y solidaridad para convertirse en escenarios que así se reconoce genéricamente, que pueden llegar a llamarse locomotoras incluso de la economía, ¿no? Porque la actividad de construir o de promover la generación de plusvalías con la acción inmobiliaria se considera que es capaz por sí sola de movilizar la economía de un país o de una región o de una ciudad, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrarnos con algunos de los problemas que somos incapaces de entender, ¿no? Bueno, en este contexto, la siguiente idea importante es que el patrimonio no es suficiente. Creo, es más, a mí me parece que en estos momentos también un poco desengañado en exceso probablemente, creo que es mejor incluso prescindir del patrimonio desde mi punto de vista para intentar hacer una aproximación mucho más razonable desde la vida de la gente, de lo que hace la gente. Esto es muy difícil de manejar, claro, la vida cotidiana de las personas, nuestras vidas cotidianas son muy sencillas, pero no sabemos cómo podemos manejarlas, no sabemos cómo podemos gestionarlas sin entrometernos en exceso, ¿no?, en la vida de la gente, ¿no? Esto es otro de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Bueno, básicamente, el discurso, por tanto, de ciudad que hemos conseguido consolidar en los últimos 80 años, vamos a poner, probablemente incluso más, ¿no?, pero el único discurso que tenemos, y podemos hacer la prueba si hablamos con nuestros vecinos, es el discurso inmobiliario. O sea, es decir, de lo único que todo el mundo es capaz de hablar en el ascensor de su vivienda es de cuál es la zona más cara para vivir en una ciudad, cuál es la zona donde nadie quiera vivir porque por diversas circunstancias coincide que además es la más barata, etcétera, etcétera. Es decir, sabemos construir y hablar de nuestra ciudad en términos inmobiliarios todos, aunque no estemos en ese mundo y aunque no sepamos nada de ese negocio, ¿no? Y esto es especialmente crítico para mí, ¿no? Por ejemplo, cuando se venden, además se reduce todo el proceso del negocio inmobiliario, se reduce a hablar
a un precio por metro cuadrado, ¿no? Y todas las demás cuestiones que a veces son determinantes para la vida de las personas, dónde está el colegio, si hay un parque cerca, cómo nos movemos, en fin, tantas y tantas cosas trascendentales, ¿no? Para la vida, para la felicidad de la gente, para el progreso, para la justicia, si se quiere, todas esas cosas se han olvidado y no están en el día a día de lo que pensamos, ¿no? Esto para mí es lo más importante y lo más grave, ¿no? Yo ahora mismo estoy en un momento en el que, digamos, la reflexión sobre el discurso inmobiliario me parece que es muy difícil de manejar y me inclino por reivindicar la construcción urgente de otros discursos de ciudad que puedan equilibrar o contraponer el mayoritario dominante en relación con la expectativa de renta o el inmobiliario, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a hablar en nuestras ciudades de qué queremos, cómo nos movemos, dónde queremos que estén los colegios, si queremos que haya sol o no lo haya en las plazas, si queremos que haya jardines o no los haya, la importancia que a veces tiene. Ahora hay una conexión muy directa con la cuestión de la sanidad y el verde, todas las circunstancias que nos han venido pasando a la humanidad en su conjunto en los últimos 2 años, pues han puesto esto sobre la mesa, ¿no? La importancia de la salud, por ejemplo, con el verde urbano, todas estas cuestiones que tienen que ver también con la producción de alimentos, que se habían olvidado, ¿no? Habíamos expulsado de nuestras áreas municipales la producción de alimentos y cuando uno mira cualquier ciudad histórica se da cuenta que en la trama urbana, aparte de, digamos, lo construido, que es lo monumental y lo que se conserva, hay vacíos. Y además esos vacíos son estratégicamente determinantes, por ejemplo, en la producción de alimentos, son estratégicamente determinantes en la producción o la gestión del agua o la producción de verde, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de discursos que han quedado o han ido siendo atenuadas y que yo reivindico recuperar, ¿no? Y dentro de esa multitud de discursos que, por cierto, pues tanto los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?, que tienen en el 17, ¿no? El objetivo 17, quiero recordar, que es el que se refiere específicamente, ¿no?, o el 11, ahora no lo recuerdo, que se refiere específicamente a las ciudades. Sin embargo, cuando uno ve los objetivos, todos los objetivos prácticamente, menos el de vida submarina, son objetivos que sabemos que vamos a tener que gestionar en las ciudades. Por tanto, hay discursos de sobra para poner en marcha en las ciudades. De entrada, los discursos del desarrollo sostenible, todos ellos dan lugar a un discurso en cada una de nuestras ciudades. Y luego está también el planteamiento, la recomendación de paisaje urbano histórico de la UNESCO, en el que por primera vez tenemos un elemento oficial y consensuado internacionalmente para no hablar solo de la apariencia de las cosas en las ciudades y las que se reconoce que la apariencia de las cosas es, entre otras cosas, por ejemplo, la expresión de un conocimiento, de una forma de construir, de una forma de saber humano que es, si me lo permiten, muchísimo más importante que esa propia expresión, ¿no? O es también la expresión de un territorio, una forma de vincularse con el medio ambiente y con el clima, etcétera, etcétera, que es mucho más importante incluso que esa estricta apariencia de las cosas, ¿no? Bueno, yo después de eso creo que en ese proceso de que podemos llamar incluso de reconquista de la ciudad, pues reivindico el paso de la participación. Es decir, se ha hablado mucho de participación ciudadana, no digo que me parezca mal, pero yo estoy ahora mismo reivindicando un paso más allá y que significa pasar de la participación a la custodia, que es un término que se utiliza mucho en la cuestión de medio ambiente, porque hablamos de custodia del territorio cuando hablamos de medio ambiente y realmente eso ha funcionado muy bien, es un término anglosajón que ha funcionado muy bien en relación con la conservación del patrimonio medioambiental y yo creo que puede funcionar muy bien en relación con la dinámica de puesta en marcha de nuestros centros históricos. Y la custodia, ni más ni menos, nos viene a decir, como sucede en los casos del medio ambiente, que son los ciudadanos los que se apropian del destino de sus ciudades. Y entonces ya no estamos simplemente limitándonos a reclamar pues que haya en no sé dónde una calle peatonal o que nos pongan un parque no sé dónde, sino que nosotros mismos somos los propios ciudadanos, son los responsables, los que van a exigir, los que van a alcanzar ese pacto que, digamos, en términos tradicionales se podría entender el plan o el plan maestro, ¿no?, o el plan especial de una ciudad, pero aquí resulta eso o deviene en una especie de pacto entre ciudadanos
para defender aquello que se considera que es fundamental para que la ciudad funcione, ¿no? Bueno, en este contexto, a mí me gusta mencionar, y el profesor Álvarez Mora también lo va a entender inmediatamente, me gusta mucho invocar la figura de Campos Beruti, ¿no? Que ya habló de estas cuestiones hace 70 años, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y como tantas otras cosas que pasaron en los años 70, pues acabamos viendo que han estado ahí sonando, que las hemos estado conociendo, pero que hemos sido incapaces de llevarlas a la realidad. Por tanto, a mí realmente lo que me interesa en estos momentos es hacer una reflexión para construir esos discursos alternativos, ¿no? Esos discursos alternativos pueden parecer complejos, pero no lo son. No solamente no son complejos, sino que son instantáneos y son inmediatos. Desgraciadamente, la crisis que hemos padecido con el COVID ha puesto sobre la mesa muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se refiere a la carencia o al suministro, las dificultades de suministro de alimentos, que tantas veces hemos visto, pero ¿cómo es posible? En el caso de Santiago de Compostela, afortunadamente, tenemos la ciudad histórica todavía llena de huertas que funcionan y cuyos productos agrícolas se están vendiendo en el mercado, ¿no? Entonces, pero realmente eso tiene mucha mayor importancia que la estricta reflexión sobre una actividad más o menos atractiva, que puede ser la de la actividad agrícola urbana. A mí me parece que tiene una gran capacidad de generar economía en la propia ciudad y muchas veces tendemos a despreciarlo, pero estamos viendo, ya se hablaba en algunas ocasiones, he escuchado yo que las grandes compañías de suministro de alimentos, los grandes comercios están barajando ya la posibilidad de que no solamente suministran, no solamente venden, sino que están estudiando la posibilidad de comprar directamente a productores locales en los propios centros. Es decir, que alguien que produce lechugas en su casa y le sobran 3, de repente se va a poder acercar a un centro comercial y ahí lo mismo lo va a vender, como sucede, por ejemplo, también en términos de energía, con la producción de energía en cada una de las casas, etcétera, etcétera. Todo esto a mí me parece que acaba siendo trascendental para construir de alguna manera discursos alternativos al dominante que, insisto, que es el que hemos mantenido siempre. Bueno, hecho este planteamiento general que básicamente pretende poner sobre la mesa las inquietudes que yo tengo, voy a hacer una pasada directa, rápida, por decirlo así, por el grupo de diapositivas que tenía, haciendo algún comentario adicional. Realmente esos discursos adicionales tienen también que ver con una visión de la ciudad que es alternativa a la visión dominante, que está pensada para quien realmente domina la ciudad como ser humano, por decirlo así, que tiene unos 40 o 50 años, con una extraordinaria actividad física, etcétera, etcétera, y que se mueve con facilidad. Tenemos que empezar a pensar que no todos somos así. Yo ya lo sé por experiencia. Mi relación con el entorno es bien distinta de la que yo manejé hace 20 años, por ejemplo, y yo creo que las ciudades hay que pensarlas para todos, hay que pensarlos para los que son jóvenes, para los que son viejos, para los que son niños, hay que pensarlo para las mujeres, hay que pensarlo para la diversidad, porque realmente el mérito extraordinario que tienen las ciudades, el extraordinario valor de cualquier ciudad, incluida la ciudad histórica, es el valor de hacernos o de haber sido capaces de hacernos vivir, de coexistir y de compartir espacio a los seres humanos en la historia. Y esto es algo que además ahora está en crisis, como todos sabemos, en muchos lugares, ¿no? Y tenemos que ser capaces de encontrar la verdadera lección de las historias. No son solo las piedras, son cuáles eran las claves que hicieron que fuese posible compartir el espacio sin conflictos o prácticamente sin conflictos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a centrarnos para construir nuestra idea de ciudad, ¿no? Ahí es donde entra la cuestión de lo cotidiano, cómo gestionamos esta cosa tan elemental que es la vida cotidiana de las personas, cómo podemos fomentarla, cómo podemos fomentar la diversidad, cómo podemos abrir oportunidades para que cada uno se la desarrolle como le venga en gana, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. En esta imagen me gusta mucho poner esta imagen porque aquí vemos los grandes monumentos de Compostela con su escala extraordinaria, pero luego están también las pequeñas casitas que son las que realmente
dan el título de ciudad a ese conjunto, pero también vemos esas huertas urbanas, también vemos esa relación de la ciudad con el territorio, en el caso de Santiago es especialmente importante, en la que está la producción, en la que está, no solamente son parques urbanos en el sentido que están pensados para el ocio, son lugares de producción, ¿no? Y en el que la gestión agrícola del suelo urbano puede ser además un mecanismo de control y de gestión del manejo de ese propio suelo, ¿no? Y esto para mí es muy importante porque ahora mismo, como me decían a mí en una ocasión paseando por la costa gallega, ¿no? Que estaban las huertas, ¿no? Que llegaban así alargadas hasta la propia playa y de repente iba yo paseando con un señor mayor y que de repente muchas huertas ya estaban abandonadas, ¿no? Y llenas de malas hierbas, etcétera, y de repente íbamos en silencio y hubo un momento que él dijo: fíjate, todas estas tierras para lo único que sirven es para construir. Y eso es lo que yo creo que contra lo que tenemos que luchar. Ese es el discurso inmobiliario, es lo que todo el mundo entiende. Todo el mundo sabe que si ahí construye puede haber por decirlo así, una pequeña explosión económica, se dice de generación de riqueza. Yo no creo que sea tanto, pero me parece que también tenemos que empezar a ver que hay otras formas de gestionar el territorio, hay otras formas de gestionar la ciudad y tenemos que hacer un esfuerzo por conseguirlo, ¿no? Bueno, estaríamos hablando sobre todo de personas, esta sería para mí la clave fundamental, estamos hablando de personas y del bienestar humano sobre el territorio, es otra cosa que a veces olvidamos, le damos excesiva trascendencia a la cuestión del patrimonio desde el punto de vista de su apariencia y olvidamos, como he dicho antes, que ese patrimonio no es más que la expresión de la vida de las personas, primero por cómo lo usan, primero por qué funciones desempeña, qué actividades se pueden desarrollar, pero también, que es muy importante, por el conocimiento que atesoran quienes lo hicieron y quienes lo pueden mantener. Y esto a mí me parece que es muy importante, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, en esta imagen de Santiago de Compostela, tenemos el plano de 1780 y el plano de 1990, en el que bueno, pues hay una similitud extraordinaria entre lo construido, es verdad, ¿no? Y lo vemos todos con mucha facilidad, pero hoy es el día de empezar a hablar de la similitud y la importancia que tiene lo no construido. Y lo no construido tenemos que evitar a toda costa que se entienda como un sitio para construir. Esto es para mí trascendental, porque todos esos espacios, que son espacios históricos también, son vacíos urbanos históricos, tienen una función trascendental en el equilibrio y la relación de la ciudad con el territorio. Tenemos que ser capaces de construir ese discurso de tal manera, como por cierto, tengo que decir que sucedió en Santiago, el que vemos ahí justo al lado del Obradoiro, ¿no? Esas dos manzanas de huertas urbanas históricas que hoy en día se han convertido en huertos urbanos, ¿no? Que usan los ciudadanos. Durante mucho tiempo, no hace tanto, estaba sobre la mesa la discusión de si ahí había que hacer un gran aparcamiento y un centro comercial. Esa era la visión, ese era el discurso inmobiliario que se intentaba proyectar sobre esos espacios. Por suerte eso nunca sucedió, hubiese sido una pérdida extraordinaria para la ciudad, hubiese sido terrible el que hubiese llegado, ya estoy a 5 minutos de acabar, que hubiese sucedido eso. Y eso no sucedió porque fuimos capaces, o los ciudadanos fueron capaces, de reconocer que había otros valores fundamentales sobre esos vacíos que había que preservar. Y esto para mí es un discurso trascendental que tiene que ver con que el patrimonio no es suficiente, que la renovación urbana ha existido siempre, ese cambio continuo se ha producido siempre, hay un proceso de selección natural y transformación que ha sido permanente en las ciudades y que tenemos la obligación de encontrar las claves para reactivarlo y ponerlo en marcha. Y a veces la protección del patrimonio pues ha sido quien lo ha bloqueado, tenemos que reconocerlo así. No es admisible que un ciudadano que habita en un centro histórico para colocar un cuarto de baño tenga que esperar 7 meses a que se pronuncien 6 o 7 comisiones. Esto es un auténtico disparate que está contribuyendo, digamos, a que se produzca el decaimiento completo de la ciudad, que en el fondo no es más que un decaimiento estratégico para poder construir un discurso de renovación que no es un discurso de rehabilitación, es un discurso de transformación inmobiliaria de la ciudad, aprovechando su posición estratégica, como suele ser siempre, en el centro de las ciudades, ¿no? Bueno, voy a pasar ya muy rápido para terminar. Estos serían los dogmas a los que me refería. Está el dogma del patrimonio, que yo creo que en muchos casos ha sido responsable
de grandes daños, ¿no? La palanca del patrimonio con la expectativa de renta, para mí ha sido responsable de la destrucción o del caimiento de muchos centros históricos. Yo no quiero ahora tampoco, digamos, tengo una posición que me obligo a decir mi solidaridad con los arquitectos, con las personas que se dedican a la conservación del patrimonio, porque tienen una posición siempre muy difícil, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que en lo que se refiere al patrimonio urbano, o somos capaces de cambiar el discurso para adaptarlo a la realidad cotidiana, a lo que realmente preocupa a las personas, o tenemos las ciudades perdidas. Y siempre que la ciudad está perdida, acaba siendo víctima de lo que decía aquel señor con el que yo paseaba por la costa, ¿no? Solamente acabará sirviendo para construir y, si es posible, pues aumentar un poquito los metros cuadrados, etc. ¿no? Bueno, aquí traía yo una parte de la Constitución española en el que se habla de que la comunidad, cuando se habla de urbanización, ¿no? De hecho a la vivienda, pero sobre todo cuando se habla de urbanización se dice la comunidad participará de las plusvalías que nazcan de la acción urbanística de los entes públicos, ¿no? Y yo llevo mucho tiempo reivindicando que la comunidad también tiene que participar de las plusvalías, que son muchísimas, que surgen de la acción rehabilitadora en los centros históricos. Si no, muchas veces nos acabamos encontrando, no sin cierta tristeza, con que todo el esfuerzo público de rehabilitación acaba generando viviendas de élite, viviendas a rentas muy elevadas, a las que solamente pueden llegar personas con un nivel de renta muy específico. Realmente el problema de la vivienda es el básico de cualquier ciudad, y si queremos hablar de rehabilitación urbana, si queremos hablar de recuperación de los centros históricos, tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de rehabilitación para generar viviendas asequibles a cualquiera de los niveles, porque la diversidad fue también una de las claves de ese éxito de vivir en cooperación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el discurso para nuestra ciudad? Esta es una diapositiva que uso mucho, Alfonso, y además te menciono a ti expresamente con algunos de tus escritos que a mí me han parecido siempre muy ilustrativos y muy reveladores de ese problema crítico que nos encontramos en la aproximación a las ciudades históricas y que muchas veces ingenuamente soslayamos, ¿no? Esa lucha entre el espacio de la renta y el espacio de la reproducción social, ¿no? Bueno, estos son los objetivos del desarrollo sostenible, en el que vemos que el 11 es el que es el de las ciudades y comunidades más sostenibles, pero vamos a ver, todos los demás requieren proyectos de ciudad. Todos los demás, el del fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsables, acción por el clima. La de vida submarina es la que digo que igual podemos saltárnosla, pero vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos, todos estos son cuestiones que necesariamente hay que resolver en las ciudades. Por tanto, detrás de cada uno de estos objetivos hay un proyecto de ciudad y hay un discurso de ciudad que es alternativo al estrictamente inmobiliario. Esta es mi gran reivindicación, y lo mismo sucede ya con la cuestión del paisaje urbano histórico, que nos sirve también para centrar desde el punto de vista de la UNESCO, de la protección estricta del patrimonio, esa reflexión que por primera vez hizo que la apariencia no sea el fin de la mirada que tenemos que tener sobre los centros históricos. Tenemos que ver qué es lo que hay detrás, cuál es el territorio de vida que da soporte a esos centros históricos, cuál es la economía que se genera en esos centros históricos. Nos podríamos liar aquí con el turismo, etcétera, etcétera, pero no es el turismo la única posibilidad. Y eso significa que tenemos que tomar decisiones muy importantes sobre qué es lo que queremos primar. ¿Queremos primar ciudades llenas de personas ociosas, que no está mal? ¿O queremos ciudades en las que haya innovación, en las que haya oportunidades, en las que la gente joven encuentre vivienda, en la que la gente joven encuentre trabajo y pueda desarrollarse? Bueno, pues entonces, si queremos lo segundo, que yo creo que nadie podrá negarse a ello, tenemos que poner en marcha la acción de todos y de la administración fundamentalmente a la cabeza para fomentar eso con la misma intensidad con la que se fomenta, por ejemplo, la difusión, la promoción del turismo, porque dedicamos enormes recursos a estimular, digamos, el sector turístico, que es verdad que genera plusvalías muy rápidas y genera retornos muy rápidos, pero tenemos también que empezar a generar
oportunidades para los jóvenes, tenemos que atraer talento a nuestras ciudades, porque ese es el origen y esa fue la esencia de nuestras ciudades históricas. No me voy a extender más, voy a terminar aquí. Genaro, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias, Alfonso. Le paso la palabra al profesor Álvarez Mora, ¿no? Le hará una presentación Genaro, supongo. Os agradezco mucho la atención y os pido disculpas por la precipitación, pero creo que es muy interesante lo que vamos a escuchar y os animo además y os pido incluso por favor que participéis y que deis vuestra opinión. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias Ángel por tu participación tan entusiasta, tan llena de pasión. Me quedo nada más con esta frase de la persona que te acompañaba en el muelle, de esta tierra que para lo único que sirve ya es para construir. Es realmente muy, pues, conmovedora, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, a ver, ahora yo doy paso a presentarles a ustedes una breve semblanza del doctor Álvarez Mora. Él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de la Universidad de Valladolid, ha sido becario del ministro de Educación con estancias en el MIT de Cambridge en los Estados Unidos, investigador en la Universidad La Sapienza en Roma y también en París. Ha sido investigador del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en su país. Tiene también una destacada trayectoria en varios puestos de dirección y de toma de decisiones, como haber sido director del Departamento de Análisis e Instrumentos de Intervención Arquitectónica y Urbana en la Universidad de Valladolid, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, del Instituto Universitario de Urbanística en la misma universidad, y director de la revista Ciudades que edita el Instituto de Urbanística. Y actualmente cuenta con la mayor distinción que una universidad puede conceder a sus miembros, que es el de contar con la distinción de profesor emérito por la Universidad de Valladolid, con el título específico, ese mérito honorífico desde el 2018. Tiene un número de publicaciones también igualmente valiosos, entre los que solamente voy a mencionar algunos: la remodelación del centro de Madrid, una nueva ciudad, esto está en italiano, no lo voy a leer porque a lo mejor lo digo mal, una nueva ciudad diseñada sobre el existente, Valladolid en el siglo XIX, la Back Bay en Boston, la necesidad de componente espacial en la historia urbana, la reforma urbanística o recreación monumental, un dilema abierto para el centro histórico de Puebla. Aquí también vemos, Alfonso, que has estado por estas tierras y pues nos da mucho gusto. Muchas veces. Muchas veces. Bueno, Muy pues bien. bienvenido una vez más y Gracias. esperemos que no sea la última. Igualmente Bueno, destaco aquí, perdón, nada más que tengo que decir todo porque vale la pena. Él tiene una obra que se antoja mucho, porque es muy sugerente desde el título: Geografía del Quijote, paisajes y lugares en la narrativa cervantina. Yo espero que algún día tengamos la oportunidad de que nos platiques de esto. Y otro publicado en más Guanajuato. en Guanajuato. Sí, ya lo dije. Por el Mira. Museo Iconográfico de Guanajuato. Sí. Ay, qué maravilla. No, pues con más razón tenemos que... Sí. Bueno, Sí. yo aquí lo corto, lo vamos a poner en la página para que vean ustedes la trayectoria que tiene Alfonso y que lo acredita para escucharlo aquí en este momento. Adelante, Alfonso. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Ángel por la confianza que siempre tiene en mí. Es un placer y un orgullo, sobre todo viniendo de ti, ¿no? Como la persona tan preocupada, tan valiosa, tan batalladora, tan militante, tan incansable en toda esta lucha que tenemos con la ciudad, ¿no? A mí me sugiere la charla que has dado, ¿no? Que también, junto con algunos artículos que he leído tuyos sobre este tema, me sugiere algo con lo que estoy completamente de acuerdo y con lo que me hace pensar que nos unen muchas más cosas de las que nos pueden separar legítimamente, porque podemos pensar de diferente manera, pero hay algo, y hoy lo has dejado muy bien, muy claro,
que me une especialmente a ti. Fíjate, se trata de lo siguiente. Yo he llegado a interesarme por los centros históricos, no por el centro histórico en sí, no por esa parte de la ciudad, la más vieja, la más antigua, la que tiene más historia, sino yo he llegado al centro histórico desde el conocimiento de la ciudad. A mí me ha interesado sobre todo la ciudad. Lo que pasa es que en la ciudad, pues efectivamente, hay una cosa que se llama centro histórico. Pero al interesarme más en la ciudad, he entendido, creo, lo que sucede en esos centros históricos, porque he entendido cómo se comporta la ciudad. Y es ese comportamiento de la ciudad el que incita a que los centros históricos tengan otro específico comportamiento que depende de cómo se está planificando, construyendo, proyectando la ciudad. Creo que lo has dejado también hoy mucho más claro, ¿no? Es decir, realmente somos estudiosos de la ciudad y por eso nos han interesado los centros históricos. Pero el inverso yo creo que no es cierto. A nosotros nos interesa la ciudad y dentro de esa ciudad pues hay unos tejidos concretos que tienen unas especiales características y que se ven sometidos a la lógica que le impone el propio desarrollo de la ciudad. Si no se entiende así, nunca vamos a entender lo que es un centro histórico. Y tú, Ángel, lo entiendes esto perfectamente, porque sabes cómo funciona la ciudad y por lo tanto sabes perfectamente cómo ese funcionamiento, dijéramos, invierte toda su lógica en aquel otro que se lleva a cabo en los centros históricos. Te has lamentado muchísimo y me alegra ese lamento de no sé, esa incapacidad que tenemos para enfrentarnos a las transformaciones de los centros históricos. Lo que manejamos, dice, es insuficiente. ¿Qué está pasando? Te quejas muy legítimamente de esta, a veces, falta de entendimiento por nuestra parte de qué está pasando para que lo que tenemos no sea suficiente para llevar a cabo pues, lo que todos deseamos que sean estos lugares, ¿no? Llenos de vida, etcétera, etcétera. Es decir, nos quejamos de esto. Fíjate, esta queja, yo la he planteado a mis colegas en Valladolid, en Milán, gente de Milán sobre todo. Lo he planteado en el sentido de que yo creo que los planificadores actualmente y durante mucho tiempo, fíjate, a ver si me explico bien, han estado pendientes más de los instrumentos que aplican a la ciudad que del conocimiento de la ciudad. Entonces, ¿qué instrumentos? ¿Cómo inventamos instrumentos de planeamiento? ¿Cómo inventamos instrumentos de intervención que sean los más eficaces? Pero bueno, estamos inventando unos instrumentos para aplicarlos a un objeto que no conocemos, que es la ciudad. O sea, al planificador le ha interesado más esas cosas que aplica que a qué objeto lo aplican. No conocen el objeto que aplica. Yo, la única excepción que conozco es la de mi amigo Bubi Campos Beruti. Pero claro, él apuesta por luchar contra la renta urbana porque él ha llegado a la conclusión, una vez que se ha metido a investigar qué es la ciudad, ha llegado a la conclusión que es la renta urbana la que está provocando todos los desequilibrios que se producen en la ciudad. Por tanto, los instrumentos a aplicar en la ciudad deben ser aquellos que luchen contra la producción de la renta urbana. Entonces, Campos Beruti ha empezado conociendo la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Qué sucede? Pues sucede esto. Por lo tanto, vamos a ver qué instrumentos tenemos para evitar, para luchar contra esto que sucede. Es decir, esto es yo lo he visto en campo y creo que esa insatisfacción, Ángel, que a ti te rodea, que te está hiriendo, ¿no? Pues yo creo que en gran medida parte en tu caso no lo creo, porque tú conoces lo que es una ciudad, pero ese malestar en general sucede porque prestamos más atención, ya digo, a cómo hay que intervenir que al conocimiento del objeto sobre el que se interviene. Claro, dice, por ejemplo, que ante eso también te insatisface el que hay que eliminar viejos conceptos. Incluso
el concepto que tiene que ver con la producción inmobiliaria de que es objeto de la ciudad. Tú crees, con mucha razón, que esa visión inmobiliaria de la ciudad también hay que superarla. Yo aquí, claro, si esa superación consiste, no lo digo por ti, pero sí lo estoy viendo en mis colegas, si esa superación consiste, no, lo inmobiliario vamos a dejarlo porque eso ya lo sabemos todo, vamos a plantear que la ciudad es un ecosistema, que hay que buscar que la ciudad sea sustentable. Es decir, todos estos nuevos conceptos, incluso el concepto de paisaje urbano, ¿no?, que sustituye al de centro histórico, en el que tuvo mucho que ver Bruno Gabrieli, como tú sabes, ¿no?, el que junto con otros arquitectos, Paolo Falini, pues pusieron en marcha el ANSA en Italia, ¿no? Esos nuevos conceptos, yo lo que veo en esos, como después todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, el ecosistema, a ver si no me interpretáis mal, están expuestos, están, dijéramos, mostrados en la medida en que al mismo tiempo están descontextualizados de clase. Es decir, que si antes estaba claro que quien hablaba de promoción inmobiliaria, quien hablaba de renta del suelo, era una persona, vamos a llamarlo claramente, de izquierda, el que ahora habla de ecosistema, el que habla de sustentabilidad, ¿qué es? Ideológicamente, ¿dónde se mueve? Pues se mueve, dijéramos, en el nuevo colchón amable que está buscando el capital para huir de conceptos que sí le dañan. Porque claro, hablar de promoción inmobiliaria, hablar de la renta del suelo, al capital no le gusta, porque sabe que estamos metiendo el dedo en la llaga. Ahora, que la ciudad es un ecosistema, que es sustentable, que, bueno, no pasa nada. Eso lo puede decir todo el mundo y no es un concepto, digamos, como se suele decir, políticamente incorrecto, todo lo contrario. Entonces, estos nuevos conceptos, aparte de que podíamos hablar de ello, con toda claridad, por ejemplo, yo no creo que la ciudad sea un ecosistema. ¿Por qué no es un ecosistema la ciudad? La ciudad no es un ecosistema porque pienso, yo no soy biólogo, porque estos son conceptos que proceden de la biología, los ecosistemas gozan de un cierto equilibrio. Se manejan perfectamente. Se advierten contradicciones dentro de ello, pero son contradicciones que se resuelven perfectamente en función de un sistema de relaciones que se establecen entre los distintos elementos que constituyen ese ecosistema. Pero claro, la ciudad no funciona así, porque la ciudad tiene algo que hace que ese ecosistema, dijéramos, nunca encuentre solución de equilibrio. Y ese algo es la propiedad del suelo. El propietario del suelo es un intruso que se ha metido ahí, bueno, que lleva metido ahí desde el inicio de la historia, y que está procurando que la ciudad no sea un ecosistema, nunca va a encontrar su equilibrio, siempre se van a encontrar en la ciudad contradicciones irresolubles, mientras, dijéramos, el motivo de su construcción, el objetivo que se persigue de la ciudad es convertirla en un, como te decía este hombre, que es sabio, ¿no? Porque esto para construir, esto no sirve para nada, esto para construir. Entonces, inventar nuevos conceptos, de acuerdo, podemos inventar, pero hagamos como los sabios. Inventar nuevos conceptos no es sacar nuevos que sustituyan a los anteriores. Puede ser esto también, pero no es esto tanto como releer los que nos hemos dejado atrás y pensamos que han sido superados. Por ejemplo, releer estos viejos conceptos, entre los cuales, claro, yo me apunto a leer el pensamiento de Campos Venuti. Sigue siendo un pensamiento en este momento extraordinariamente válido todavía. Como, hablando en otros términos, cuando te dicen hablas de la gente y cuando hablas, por ejemplo, de conceptos marxistas, tienes que pedir perdón, como diciendo, te dicen, no, eso es del siglo XIX. Del siglo XIX, hoy día, el pensamiento de Marx tiene una actualidad como nunca la ha tenido. Entonces hoy entender la sociedad es recurrir, de nuevo, desde mi punto de vista, al pensamiento de Marx para ver
cómo nos estamos moviendo y dónde nos estamos moviendo. Entonces, lo mismo diría yo en este tema de la ciudad. Es decir, releer el concepto como el que llevó a Campos Benuti a plantear las salvaguardias de la urbanística que llamaba él, ¿no? Pero si es que repasando estos 6 conceptos, la salvaguardia de lo público, de lo social, de lo económico, medioambiental y programática, que llamaba él, pero si es que aquí está todo esto que tú has hablado, está todo. Está esa idea de la ciudad como un ecosistema, bueno, o como un medio ambiente que hay que... Pues aquí está, ¿no? Y sin embargo, lo hemos olvidado demasiado pronto. Fíjate, que tiene... O sea, hemos superado, por ejemplo, que todo espacio público que esté en la ciudad sea dedicado a equipamientos públicos y a viviendas públicas. ¿Hemos superado eso? Entonces, ¿por qué decimos que eso ya no vale? ¿Hemos superado que la ciudad tiene que ser para sus habitantes? Que la gente no puede ser expulsada de sus lugares. Tú lo que estás hablando cuando hablabas de la vida en la ciudad. Y esa es la salvaguardia social. Hemos superado que la ciudad tiene que tener su propia economía, sus propios digamos, medios de producción en el interior de la ciudad y estamos llevándolos a otro sitio. En la salvaguardia económica, ¿hemos superado eso? No, lo hemos dejado porque eso no interesa. ¿Hemos superado la salvaguardia medioambiental? No digamos, es que ni la hemos tocado. Aquí está dicha. Y hemos superado la salvaguardia programática. ¿Sabéis lo que quería decir Campos Benuti con la salvaguardia programática? Simplemente que no hay que construir antes de hacer infraestructura. Así de sencillo. No se puede construir antes de las calles. No se puede construir antes de los equipamientos. No se puede construir antes de la comunicación que necesita un barrio para conectarse con la ciudad. Entonces, si esto no está superado, ¿por qué tenemos que inventar nuevos conceptos? Vamos a volver a releerlo y vamos a ver que sería muy interesante, mucho más, que la relectura nos lleve a pensar por qué esto se ha arrinconado, por qué se han arrinconado estos conceptos. Entonces, estas son las cosas que me gustaría ahora discutir con los que van a participar, ¿no? Y simplemente quiero acabar con una cuestión que me ha gustado mucho, y es cuando tú hablas de que el patrimonio no es suficiente. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Hace ya muchísimos años que lo pienso así. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a México, en el año 92, fui directamente a Guadalajara. Bueno, iba a Guadalajara a comenzar a impartir un programa de doctorado, que estuve allí como un mes impartiéndolo en ese primer viaje, pero antes pasé por Guadalajara, no por la universidad, sino por el hospicio que hay allí, ¿no? El maravilloso hospicio que tiene, el antiguo hospital, ¿no? Para que había un congreso. Y a mí se me ocurrió decir en ese congreso, en el año 92, estaba delante de la gente de ICOMOS, estamos allí todos representados, estaban hablando de patrimonio, que el entendimiento de la ciudad histórica como patrimonio y, por tanto, el entendimiento de la ciudad histórica como un conjunto de bienes que había que catalogar era lo que más daño había hecho a la ciudad histórica. Y dije, porque, ¿qué es catalogar? Catalogar es seleccionar unos edificios, de acuerdo, pero es eliminar otros. Tú, cuando catalogas, no solo selecciona, sino que está diciendo el resto no sirve para nada. Y entonces el resto puede demolerse. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y el patrimonio naturalmente no es suficiente. Hay que dar otra lectura de la ciudad. Esto, afortunadamente, es una idea que ya va tomando cuerpo, pero ha costado, ha costado. Yo me acuerdo cuando daba a los alumnos, le daba una asignatura optativa que era sobre los centros históricos, precisamente, ¿no? Entonces, siempre como ejercicio le ponía que hicieran un análisis de un centro histórico que ellos eligiesen, ¿no? Y tuve, en esos años en que di esa asignatura, tuve la precaución de, dijéramos, impulsar a los alumnos, llevar a los alumnos por un camino en el que ellos entendiesen el centro histórico como una parte de la ciudad, pero como otra parte de la ciudad que tiene sus reglas, que tiene su manera de comportarse, pero no como una parte de la ciudad poseída de patrimonio. Me acuerdo que al final los alumnos
cuando ellos me hacían el trabajo y luego lo exponían a final de curso, ¿no? Y al final le decía, ¿os estáis dando cuenta que no estáis hablando de monumentos? Conseguí que nadie me hablase de monumentos cuando analizaba un centro histórico. O sea, ¿os dais cuenta que no estamos hablando de monumentos? Que les dije, ¿a qué les impulsé yo que hablasen? Pues que hablasen de cómo se comportaba la ciudad, esa parte de la ciudad, quiénes vivían allí, qué economía tenía, en fin, cómo era el modelo urbano que desarrollaba por encima de su condición de espacio patrimonial o monumental. Y esto, vamos, esto es de las cosas que me ha gustado, esto que digas, porque es que me parece que es a lo que hay que llegar, a lo que creo que estamos llegando, y cosa que yo, digamos, llevo con mucha satisfacción el ver que hemos llegado a esto. Porque desde que yo estuve en el Colegio de Arquitectos de Madrid, jovencito, defendiendo la arquitectura madrileña que entraba, que iba a ser demolida, estábamos trabajando en el Colegio de Arquitectos, en unos organismos que se llamaban archivos históricos, que nuestra misión era defender la arquitectura. Desde ese momento yo ya me di cuenta que lo que había que defender en Madrid no eran los monumentos, sino que había que defender la ciudad, el centro histórico. Entonces, y que luego la causa de que el centro histórico de Madrid, en su caso, ¿no? Fuera objeto de una diversidad de demoliciones, era debida precisamente a que había un catálogo en Madrid y solo se respetaban ni siquiera se respetaba porque se dejamos la cáscara de esos edificios, todo el contenido no se eliminaba, ¿no? Entonces, esto fue lo que me enseñó a mí que los catálogos legalmente no servían para nada. No servían para nada. Bueno, yo creo que esto es lo más que puedo decir yo ahora. Me ha gustado mucho también lo de cuando has hablado de que hay que pasar de la participación a la custodia. Fíjate, esta palabra custodia, con esto acabo, esta palabra custodia yo la utilicé genéricamente por primera vez en Puebla. Yo he ido mucho a Puebla, también a impartir curso de doctorado y he tenido relación con el Ayuntamiento de Puebla y, por supuesto, con el Centro Histórico de Puebla, no como asesor, ni simplemente, bueno, conocimiento a través incluso de la gente que estaba haciendo el plan como gente que yo conocía allí, arquitectos, ¿no? Vélez Pliego, fue uno de los arquitectos, es una familia allí de Puebla muy conocida, ¿no? Y uno de ellos, Paco Vélez Pliego, fue, en un momento determinado que estaba yo en Puebla, estaba haciendo el plan del centro histórico. Realmente que iba yo con Paola Falini precisamente a verlo allí. Y digo, sobre la palabra custodia. Entonces, allí, estando en Puebla, participé muchas veces que estaba, participé en un congreso también sobre temas patrimoniales, centro histórico. Y entonces, me acuerdo que planteé algo que era, y que tiene que ver con lo que tú has dicho sobre la custodia, que el centro histórico de Puebla, decía, tiene un valor, no solo porque está dotado de grandes monumentos, dije así, ¿no? Hablando en lenguaje tradicional, ¿no? Sino porque esos monumentos y la arquitectura que los complementa han sido custodiados por una población que durante muchos años no ha abandonado el centro histórico. Entonces, el valor que tienen esos monumentos, esa arquitectura, es achacable a la gente que ha estado custodiándolo. Y además pronuncié esta palabra. Ha estado allí metido en su casa, pasando dificultades, pero lo hace, es como si lo hubiera estado custodiando, sujetándolo. Y en la medida en que esos edificios y monumentos han tenido esa vida, esa custodia, han permanecido y los podemos hoy apreciar con toda su magnificencia, ¿no? Bueno, yo creo que, como decías, Ángel, yo creo que vamos a dar el paso al coloquio, o los que quieren, porque yo creo que vamos a escucharlos a ellos, que ya estarán cansados de escucharnos a nosotros. ¿De acuerdo? Pues no, pues increíble. Muchas gracias por lo que nos aportan en esta mesa. Me parecen muy sugestivos y agradezco mucho las ideas que nos han estado proponiendo aquí. Esta cuestión de que es muy precisa de Alfonso, los planificadores están más al pendiente de qué plan, qué programa van a aplicar, más que saber qué es lo que pretenden planificar. Y esta otra parte que también me
comparto plenamente, de la apropiación conceptual, le digo yo, la apropiación conceptual por los políticos o por la política de conceptos que salen, que han emergido en la academia, pero que los apropian para un discurso de promoción política, pero ya vaciado de contenido. Porque efectivamente nadie puede estar en contra de la sustentabilidad, No, no. de ser democrático, de ser igualitario, pero bueno, ya no significa nada en el discurso político. Pero efectivamente yo también me muero de ganas de hacer preguntas, pero aquí les comparto a ustedes dos las dos primeras preguntas que ya llegaron aquí. ¿Cómo lograr una relación virtuosa, dice uno de nuestros asistentes, entre el centro histórico y su entorno urbano y territorial que garantice la vigencia y habitabilidad de los centros fundacionales? Esa es una. Y la otra, ¿es posible que las plusvalías generadas en el centro histórico, bueno, y eso sí, sí, como ustedes dos han dicho, si es que se puede hablar de plusvalía, porque efectivamente, como lo menciona Alfonso, en la teoría marxista, pues la plusvalía está generada por el trabajo, Exacto, no claro. por la propiedad. ¿Es posible que la plusvalía generada en los centros históricos lleguen a beneficiar a la población residente y originaria? Estas son las dos preguntas que tenemos para abrir, entonces ustedes me No, dicen. no, pero bueno, sí que yo contesto a la segunda, que es la más evidente, ¿no? Cuidado con eso de que generar, ¿qué es generar plusvalía? Claro, como dice muy bien tú, ¿no? La plusvalía, en términos marxistas, es el trabajo no pagado. Es aquello de lo que se apropia el capitalista para generar sus beneficios. O sea, el capitalista no tendría beneficios si no deja de pagar a la gente. El beneficio surge del salario. Cuanto más bajo sea el salario, más beneficios tiene. Por lo tanto, esta traslación del término plusvalía a la ciudad pues es un poco extraño ante todo, ¿no? Ahora bien, yo sé lo que quieren decir con esto, cuando hablan de plusvalía, es decir, esos beneficios que generan. ¿Que genera quién? El propietario, que genera el que está llevando a cabo algún tipo de intervención en los centros históricos, una operación inmobiliaria importante, ya sea equilibrada o no, pero que produce beneficio, porque él es el propietario, quien lo está haciendo, pues posee parte de ese centro histórico que él está gestionando, y eso genera beneficio. ¿Y eso cómo puede eso, dice, repartirse? Eso no se reparte nunca. Cuidado, eso no se reparte nunca. Con eso se queda quien ha hecho la operación. Del mismo modo que el empresario se queda con el salario que no ha pagado, el propietario que tiene una gran cantidad, unas fincas o una serie de solares, de parcelas en el centro histórico, la gestiona para su propio beneficio. Por lo tanto, nunca van a llegar esos beneficios al centro histórico, a no ser, y esto ya lo aprendimos desde casi que estábamos estudiando, a no ser que esas operaciones sean de carácter público. Entonces sí, es la única garantía para que esas plusvalías, no sabemos de qué va eso, pero vamos, que son beneficios que andan por ahí, ¿no? Se repartan y se inviertan de nuevo en la ciudadanía, la única manera es que sean gestionadas por entidades públicas. Siempre hemos dicho que la actividad, la actividad que se hace en la ciudad, si no está generada, gestionada, dirigida por entidades públicas, pues, de eso se apropian los privados, ¿no? Bien entendido que del mismo modo que en la actividad económica normal, cuando se habla, por ejemplo, de los grandes empresarios, dice, bueno, los grandes emprendedores que por sí mismos han creado riqueza, como por sí mismos, y la intervención del Estado en crear infraestructura, en crear las condiciones para que esa producción llegue a buen fin, eso no cuenta, eso es inversión pública. Entonces, del mismo modo, sin embargo, los efectos de esa inversión pública van a parar a los que privadamente están gestionando la economía. Para el centro histórico, para la ciudad, sucede exactamente igual. Nunca, o sea, la ciudad no funcionaría nunca si no hay una importantísima inversión pública, que siempre la hay. El problema es si esa inversión pública sirve para, dijéramos, catapultar aún más a los grandes empresarios o para hacer felices a la gente que iba allí. Esa es la cuestión, ¿no?
Y la otra no la he entendido bien, la otra pregunta, pero vamos, si quieres, Ángel, contesta tú alguna y... Bueno, yo creo que son dos preguntas eh, bueno, muy interesantes por todo lo que engloban, que realmente engloban digamos, la clave de los problemas que manejamos, ¿no? La relación virtuosa del centro histórico y su entorno realmente es por definición el proceso o lo que debería de ser el proceso de rehabilitación o recuperación de un centro histórico. Es decir, no se puede uno imaginar que primero vamos a recuperar el centro histórico y luego vamos a ver cómo establecemos una relación virtuosa con su entorno. Yo creo que, como también ha dicho el profesor Álvarez Mora en su comentario, realmente lo importante es que interioricemos que la aproximación a la conservación del centro histórico, como otra pregunta que veo en el chat de cómo lograr la conservación de los centros históricos, pues yo lo que digo es que la propia aproximación a la conservación de los centros históricos tiene que surgir de una reflexión sobre la ciudad completa, incluso yo digo sobre el propio territorio en el que está la ciudad, ¿no? Entonces, esa relación virtuosa, o más o menos virtuosa, porque podría no serlo tanto, es decir, la clave no es el virtuosismo, sino, por decirlo de alguna manera, el equilibrio, ¿no? El aprovechamiento de las oportunidades propias del lugar que surgen y que además son las que justifican la propia existencia y el éxito en la historia de las ciudades, ¿no? ¿Por qué funciona bien una ciudad? Cuando se analiza, empieza uno a ver que en el fondo lo que se supo es aprovechar algunas de las circunstancias excepcionales que se producían en ese territorio o en ese entorno inmediato, ¿no? Entonces, esa es la primera idea, es para conseguir, no se trata de conseguir esa relación virtuosa, sino de trabajar automáticamente o naturalmente en la relación o en la aproximación integral a la problemática de la ciudad en su conjunto, ¿no? Y luego, respecto a la generación de plusvalías, efectivamente yo en la terminología, cuando yo estaba usando la cuestión de las plusvalías, me estaba refiriendo en términos bastante elementales a algo que sucede muy normalmente y muy recurrentemente en las dinámicas de protección del patrimonio, en las que, por ejemplo, me he movido yo prácticamente los de toda mi vida, ¿no? En la que hay efectivamente siempre una extraordinaria inversión pública que se produce ya sea por la recuperación de patrimonio monumental como fundamentalmente muchas veces, por la recuperación de espacios públicos, de calles, de parques, etcétera, etcétera. Y todo eso se produce con una inversión pública extraordinaria que genera automáticamente una revalorización muy importante de los inmuebles que se ven afectados por esas reparaciones, ¿no? Y muchas veces vemos, mi queja básicamente en relación con esto está en que muchas veces tenemos áreas de las ciudades muy deterioradas en las que se establece una dinámica o una estrategia de recuperación muy fuertemente subvencionada con fondos públicos, que no digo que esté mal, pero en la que no se ponen condiciones y no hay ningún tipo de condición a cambio. Y esto a mí me ha permitido ver en la historia muchas veces que esas calles o esas áreas muy deterioradas, pues sencillamente porque los edificios estaban cerrados, pues porque sus propietarios no necesitaban ponerlos en uso, en fin, por la razón que fuera, muchas veces esa gran inversión pública que se ha producido sobre esos espacios, lejos de generar una dinámica de equilibrio en el propio territorio, lo que han hecho es que, por ejemplo, se vendiesen mejor los edificios. Ha llegado el punto en el que un propietario que nunca lo llegó a poner en el mercado lo haya puesto en el mercado, o un local comercial que estaba cerrado se haya utilizado, etcétera, etcétera. Yo con esto lo que quiero decir es que cuando, como es mi caso, he trabajado mucho tiempo como herramienta técnica de esos procesos de fuerte inversión pública, pues yo contemplo muy defraudado a veces que esa inversión pública no tiene una repercusión fácilmente reconocible, vamos a decirlo así, no tiene una repercusión fácilmente reconocible en la mejora general de las condiciones de vida de quienes viven en la ciudad. Esto no sucede. Entonces, esto para mí es un déficit muy importante de las políticas públicas, porque realmente debemos de admitir, ¿no? No sería muy exigente admitir que cualquier política pública tiene que
reequilibrar o tender al reequilibrio o a compensar el desequilibrio, si se prefiere, ¿no? Y eso, que aparentemente podría ser muy fácil de hacer en el contexto urbano, sin embargo, por algunas de las razones que ha dicho también el profesor Álvarez Mora, no es tan sencillo. Y en la medida en que no se consiga, en que la inversión pública no sirva para reequilibrar o para combatir el desequilibrio, pues a mí me parece que hay un fracaso. Yo eso lo he contemplado porque en mi trabajo, como un honor que me lo tomo y con mucho orgullo, he tenido mucha proximidad con habitantes, vamos a decir, fundamentales de las ciudades históricas, a veces o han sido personas de la tercera edad, personas que se han quedado ancladas ahí, muchas veces porque no se podían ir a otro sitio. Y estas personas realmente, la inversión pública no ha servido para mejorar sus condiciones de vida. Y a mí me ha parecido siempre muy frustrante contemplar eso, ¿no? Y como me ha parecido muy frustrante ver, y ya tiene uno muchos años, ¿no? Y entonces ese ciclo de la vida, que por otro lado es emocionante, cómo van cambiando las casas, quienes las habitan, cuando ya uno ha visto a 2 o 3 habitantes de la misma casa, se da cuenta de 2 cosas, ¿no? Una muy interesante es que la arquitectura histórica es una reflexión estrictamente arquitectónica. La arquitectura histórica tiene una gran capacidad para readaptarse a diferentes habitantes, cosa que en la arquitectura moderna, los arquitectos modernos, por decirlo así, no sabemos hacer tan bien. Pero la siguiente cosa que se da cuenta es que normalmente los procesos de rehabilitación están vinculados a la atracción de personas con rentas cada vez más altas. Es decir, no se produce una intervención, vamos a decirlo, pacífica, vamos a llamarlo, pacífica, Está claro, está en claro. la que se pueda decir que, bueno, vino no sé quién, vivió tal, en ese mundo que en el fondo era el barrio y era el verdadero motor de la ciudad, era precisamente esa capacidad de que alguien con una renta determinada pudiese vivir cerca de otra persona que no tenía tanta renta, pero que igual al mismo tiempo era la persona que estaba pendiente de ella o con la que tenía un pequeño paseo por el parque, etcétera, etcétera. Y eso es lo que realmente teje las relaciones en las ciudades, ¿no? Por tanto, a mí me parece que esas son las 2 cuestiones son claves para empezar a manejar esa cuestión que hablamos y, en definitiva, serían las claves de la conservación de los centros históricos, ¿no? Sí, yo quiero solo, si me permite, Claro. apuntillar otra sobre esa relación que no he comentado, esa relación virtuosa, ¿no?, entre el centro histórico y su entorno. Bueno, es una pregunta, yo creo que formulada por un pensamiento, yo creo que excesivamente romántico del tema, esa relación. Y aquí acudimos a lo que decía al principio, es decir, o conocemos la ciudad o no sabemos qué sucede en los centros históricos. La ciudad, en 2 palabras, y cito a Marx. Marx dijo que una de las condiciones para que se dé el desarrollo del capital es la separación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. Mientras estos no se separen, es decir, mientras no nazca el obrero libre que solo va a vivir de su salario, el capital no va a funcionar, porque es del salario de donde saca su beneficio, de no pagarlo. Esto tiene una repercusión en la ciudad inmediata. Los medios de producción por un lado, las residencias obreras por otro. Es decir, esto provocó en la ciudad, esta exigencia del capital, provocó en la ciudad una descomposición de la ciudad histórica primitiva que pasó de ser ciudad total a ser centro de la nueva ciudad. Y aquí entra el papel que van a cumplir muchos centros históricos, porque se convirtieron de la noche a la mañana de ser la ciudad a ser el centro de la nueva ciudad. Eso supuso, además, que esa ciudad, que lo era todo, pues fue perdiendo poco a poco la complejidad que le caracterizaba, para convertirse solo en un lugar administrativo, político, económico. Entonces, ¿qué es eso de relación virtual si no se tienen en cuenta estos conceptos? Ahí no hay relación virtuosa, perdón, virtuosa ni no virtuosa. Aquí la ciudad histórica ha dejado de existir como ciudad total. Se ha descomplejizado, si es que se puede decir así. Ha perdido complejidad
y se ha simplificado. El proceso de construcción de la ciudad, desde el siglo XIX hasta ahora, es un proceso continuo de simplificación de la ciudad. Es decir, los barrios de la ciudad, de ser tan complejos cuando todos coincidían con la ciudad histórica en mitad del XIX, eso ha dado paso a una simplicidad absoluta. Y hoy, aunque sea una barbaridad lo que voy a decir, en el centro histórico se hacen operaciones como si fuera una periferia. Exactamente igual como si fuera la periferia, porque ¿qué es la periferia? La periferia es el espacio más simple que hay en la ciudad. Solo hay vivienda y poco más. Entonces, a eso está llegando el centro histórico. Hay colegios en los centros históricos, hay centros de salud en los centros históricos, hay lugares de producción en los centros históricos. No, eso se ha perdido por completo. Entonces, la ciudad ha perdido complejidad y se ha ido simplificando. Entonces, es en este contexto en el que había que preguntarse si cabe una pregunta como qué relaciones tiene el centro histórico virtuosas con su entorno. No, no. La relación con su entorno es que el centro histórico, de ciudad que era total, ha dejado de ser ciudad, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Podemos seguir hablando de esto Sí, cuando... sí, de Sí, hecho, pero aquí también hay una cuestión, no sé cómo piensen ustedes, los centros históricos también se han visualizado como un pequeño laboratorio de la ciudad, o sea, todo lo que pasa en la ciudad en su conjunto pasa dentro del centro histórico. Esto ya tal vez le da una connotación a la complejidad del centro histórico, pues muy peculiar, ¿no? Porque es un espacio muy reducido. Y aquí hay una pregunta que tiene que ver con eso. Eh, ¿Piensan que es justificable tener una instancia política propia para un centro histórico, algo así como no. una instancia municipal? Bueno, Ángel lo tiene muy claro. Yo creo que no, evidente, pero Ángel lo tiene No. más claro que yo, porque él ha estado muy directamente vinculado a este tipo de prácticas, ¿no? Yo he defendido siempre precisamente en defensa de esa visión integrada para la ciudad completa, yo he defendido siempre que las políticas, por ejemplo, la política urbanística de una ciudad sea una política global, ¿no? Porque la política de rehabilitación, además, es una política Claro, global para la ciudad completa, no se puede limitar claro, solo a las áreas que hemos delimitado claro, 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 como viejas, ¿no? Realmente claro. hoy la rehabilitación es una estrategia de transformación Ajá. urbana muy inteligente, además, que tenemos que extender hasta las Todas, periferias, si se quiere, ¿no? Es decir, efectivamente, que esto efectivamente. es así. Otra cosa es que necesitemos, yo esto también lo he defendido mucho, nosotros necesitamos que las personas que luego, como ha sido mi caso, ¿no? Que hemos tenido una vinculación profesional muy directa con el centro histórico, tenemos que ser personas que recibamos formación y que nos hagamos especialmente sensibles. Yo he defendido siempre, por ejemplo, que los policías de barrio, pues los policías de barrio no vale un policía que de repente está en no sé qué zona y luego entra en la ciudad histórica. Eh, a mí me pareció siempre que los policías de barrio, por ejemplo, pues tenían que ser unos policías que tuviesen sensibilidad sobre muchas problemáticas que tenemos. Por ejemplo, Bien. pues en los centros históricos muchas veces nos encontramos con poblaciones muy envejecidas, ¿no? Y Ujú. esto significa que, unido a que en los edificios, por ejemplo, no hay ascensores, ¿no? Pues hace falta, digamos, plantear fórmulas de relación con muchos de los servicios urbanos que tienen que ser diferentes, ¿no? Y yo creo que eso es posible, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la recogida de basura, ¿no? Que muchas veces se intenta, digamos, tecnologizar excesivamente, que si tubos, que aspersores, que aspiran, que no sé qué más, ¿no? Al final, pues igual resulta que lo que hay que hacer es subir al segundo a coger la bolsa y entonces tiene que haber unas personas que se ocupan de dar ese servicio a personas que lo necesitan especialmente, ¿no? Porque para, según qué persona, bajar 2 plantas a dejar una bolsa de basura todos los días o cada 2 días puede ser un ejercicio excesivo por la noche, etcétera, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que a mí me parece que tenemos que romper un poco, que es un poco también una de las ideas que yo intentaba transmitir. Yo creo que tenemos que romper un poco el ensimismamiento con los centros históricos, incluso en centros históricos muy valiosos, para ser capaces de alejarnos y de analizar qué es lo que pasa en la ciudad, cuáles son las problemáticas generales que tenemos y cuáles son las políticas que queremos impulsar para que A nuestra nivel, ciudad sí, sí, funcione, ¿no? Y cuando sí, sí, funcione la ciudad está claro, completa, funcionará el está centro claro. histórico seguramente.
Sí, no, sí, además, Ángel, lleva muchísima razón. El problema es que hay que comprender una cosa, que lo que sucede en los centros históricos es algo que se deriva directamente de cómo se está construyendo la ciudad en su conjunto. Que esto hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo. Lo que sucede cuando se da un golpe en la periferia, ese golpe se siente en el centro histórico, y viceversa, cuando damos un golpe de centralidad en el centro histórico, se siente en la construcción de la nueva periferia. Entonces, es una relación directa, dialéctica entre. Entonces, pero sobre todo es eso, la ciudad se extiende en la medida en que se transforma, y si se transforma, se extiende también la ciudad. Esto hay que entenderlo. Yo sé que esto a los estudiantes, sobre todo de nuestro campo, no les gusta meterse en estas cuestiones, pero lo que sucede en el centro histórico es, o sea, un edificio se demuele en un centro histórico, un edificio le cae la piqueta en un centro histórico, porque el proceso de construcción de la ciudad lo está impulsando. No solo el proceso de construcción dentro del centro histórico, sino el proceso general que entiende del desarrollo de la ciudad. Está impulsando la demolición, está impulsando demoliciones en el centro histórico. Entonces, esto hay que entenderlo de esta manera. Y si se entiende, ya damos un gran paso. Nosotros hace mucho que hablamos de esto, ¿no? Pero poco a poco a ver si esto se va entendiendo de forma más general y la gente lo va asumiendo, ¿no? Sí, pues bien, Bueno, muchas gracias. Aprovecho aquí para darle la bienvenida a la maestra Jessica Bautista. Ella es secretaria académica del PUEC y actualmente, bueno, recientemente acaba de ser responsable de la actualización, una evaluación de la actualización del Centro Histórico de Ciudad de México. Gracias, Jessica, por acompañarnos. Y también le doy la bienvenida a la maestra Beatriz Pérez. Ella es exdirectora del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Bienvenida, Beatriz. Y voy a leer 3 preguntas que están muy relacionadas entre sí, pero les recuerdo a nuestros seguidores, a quienes nos están viendo, nos están asistiendo a distancia, que pueden hacer preguntas levantando la manita, ahí se le pica y levanta la manita. Y las preguntas son las siguientes, dice la maestra Pérez. A menudo se percibe que el desarrollo urbano es el depredador del patrimonio urbano y arquitectónico. Desde su experiencia, ¿es posible llegar a un equilibrio? Siguiente pregunta. No sé el nombre, pero firma como BEAGA, BEAGA. Dice, tienen razón, hay que vivir los edificios y los reglamentos y las normas ocasionan que no se les dé mantenimiento y por lo tanto se deterioran. ¿Qué hacer para que los dueños y usuarios puedan mantener bien sus inmuebles, ya que no lo hacen por miedo a la normatividad y reglamentos? Y la otra que es todavía incitadora para la discusión, dice Jaime Linares Arce, ¿cómo lograr la conservación de los centros históricos cuando las manifestaciones y protestas sociales han contribuido a la destrucción de los monumentos que la componen? bueno, Para todos ustedes. bueno, Yo leí bueno, la pregunta como llegó. Bueno, hombre, la última es un poco, a mí me duele un poquito la última, porque vamos a decir que las manifestaciones, bueno, vamos a ver, había que especificar qué manifestaciones, era para defender sus derechos a vivir en el centro histórico, me parecen perfectos, ¿no? Pero no creo, de mi experiencia y la de Ángel creo que tampoco, nos lleva a pensar que esas manifestaciones son los causantes del deterioro de los centros históricos, eso, pero vamos, no creo que merezca más la pena. Yo voy a contestar a una y luego te dejo, Ángel. Lo de desarrollo depredador. El desarrollo urbano, bueno, acabamos de decirlo, ¿no? Es el causante de lo que sucede en los centros históricos. Si es un desarrollo depredador, pues es también depredador con los centros históricos. Que si entiendo, dice, se puede alcanzar un equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Entiendo que podemos pensar en un desarrollo que no sea depredador. Bueno, si le ponemos matices y lo adjetivamos, no entenderíamos, ¿no? Un desarrollo, dijéramos, que hace de la renta del suelo su objetivo, siempre va a ser el depredador. Ahora, si no está presente en ese desarrollo el modelo urbano de la renta del suelo, es posible, evidentemente. Es decir, quiero decir con esto que en un modelo capitalista el desarrollo va a ser siempre depredador. En otro tipo de modelo político, económico, pues podemos pensar que no lo sea o que haya otras alternativas. ¿No? Es decir, que el equilibrio
insisto, son pensamientos muy románticos. No es que podemos tener un desarrollo que no sea depredador. Bueno, cuidado, depende de qué objetivos persigue ese desarrollo. Si ese desarrollo está comandado por el capital y por los grandes propietarios, va a ser lo más depredador que pueda, evidentemente. Si no es así, bueno, habría que pensar que no tiene por qué serlo, pero ¿cómo es un desarrollo que no esté comandado actualmente por los grandes propietarios del suelo? ¿Cómo es? Yo no lo conozco, no lo conozco. Ángel, ¿tú qué Bueno, opinas? yo eso creo, vamos a ver, la palabra es interesante y yo voy a hacer una respuesta simplemente para Beaga, ¿no? Creo que es quien hacía esta pregunta, ¿no? No lo recuerdo, ¿no? Pero en todo caso, simplemente voy a intentar ser un poco estimulante sobre esa reflexión que también es compleja, quiero decir que es y además utilizando ese término de depredador, que es un término además como muy ilustrativo, ¿no? Que Sí, sí, sí. probablemente desde el punto de vista de la conservación del patrimonio nos entenderíamos muy bien, ¿no? Pero a mí, fija, me gustaría utilizar otro término para acercarme a lo que quiero decir, que sería el despilfarro, ¿no? A mí me gustaría más hablar de despilfarro. Entonces, cuando hablásemos de despilfarro, empezaríamos a pensar que no en desarrollo urbano, sino en despilfarro de territorio, ¿no? Que es lo que yo creo que realmente ha pasado, ¿no? O sea, el desarrollo realmente se produce naturalmente, pero cuando uno analiza lo que ha sucedido en las ciudades en los últimos 60 años, pues bueno, al menos en España yo creo que hay bastantes datos para pensar que hemos despilfarrado territorio y esto es una pérdida irrevocable, irreversible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ponerlo en esos términos. No vamos a hablar de depredación de patrimonio, sino de despilfarro de territorio. Una vez que hablamos de despilfarro de territorio, para oponernos a ese despilfarro, quizás lo primero que se nos vendría a la cabeza, ¿no? Podríamos hacer ese ejercicio ahora, pues a mí lo primero que se me vendría a la cabeza sería hablar de austeridad, por ejemplo. Esto todo nos conecta al final con Campos Benuti, ¿verdad? Álvarez, o sea, al final siempre Sí, sí, estamos sí, yendo para sí, allá, sí, sí. ¿no? Pero entonces yo hablaría de austeridad y una vez que hablas de austeridad, empieza uno a encontrar unas lógicas de desarrollo que seguramente tienen más que ver con la rehabilitación o la reutilización o la transformación, vamos a llamarlo así, austera e inteligente de lo existente, que con la depredación de lo existente. Y ahí empieza uno a encontrar, o podríamos llegar a encontrar algunos síntomas de equilibrio, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas serían las reflexiones que yo tendría para discutir, ¿no? O pensar un poco cómo podríamos acotar esa consecuencia instantánea, por decirlo así, del desarrollo depredador, que efectivamente, tal como se dice en la pregunta, pues, y no sin romanticismo, pues es así directamente, efectivamente, ¿no? Y así se ha llevado por delante o nos hemos llevado por delante barrios Sí. enteros o ciudades enteras incluso, por esa falta de austeridad, por eso hemos despilfarrado el territorio y por eso hemos renunciado de partida a lo que sería la rehabilitación o la reutilización. Esto por cierto, también yo lo digo con alegría, está cambiando mucho, porque cuando nosotros hablábamos aquí en Santiago hace ya veintitantos años, ¿no?, de la reutilización, del reciclaje, etcétera, en aquel momento eran unos términos que no estaban todavía en la agenda de la modernidad, vamos a llamarlo, ¿no? Y sin embargo, hoy en día sí que reciclaje, reutilización están probablemente, porque es inevitable, en la agenda del conocimiento humano, ¿no?, y de la cultura contemporánea. Y esto significa que a muy corto plazo vamos a ver transformaciones muy importantes. Y la forma de hacer ciudad yo creo que también se está transformando muy radicalmente, o al menos eso quiero creer yo, y esta conciencia de despilfarro en la producción de ciudad también está empezando a ser asumida con bastante intensidad por los propios habitantes, que es la única manera de que eso funcione, ¿no? Luego hay otra pregunta que también es otro tema clave, ¿no?, que es el tema de las normas y reglamentos. Yo creo, ya lo he dicho, que las normas y reglamentos, que son instrumentos, como decía el profesor Álvarez Moda, efectivamente, que la academia, incluso la política, en fin, sean herramientas o instrumentos de gestión urbanística absolutamente ineficaces, ¿no? Entonces, todas estas normas y reglamentos, efectivamente, lo que han terminado es
bloqueando las ciudades, ¿no? Pero ahí se hace una reflexión porque se dice evitando el mantenimiento, evitando el mantenimiento. Bueno, yo tengo que decir, sin desmerecer la cuestión de las normas y reglamentos que han bloqueado, sin desmerecer eso, yo tengo que decir que desgraciadamente el mantenimiento tampoco ha estado en la agenda, no digo ya de los propietarios, sino en general de la ciudad, ¿no? Y hoy en día también empezamos a hablar más que de rehabilitación, empezamos a hablar de mantenimiento. Luego, cuando uno ve las cifras de generación de empleo, por ejemplo, asociada a la rehabilitación o al mantenimiento, vemos que los procesos de mantenimiento, que en el fondo han sido los verdaderos soportes del mantenimiento, de la conservación de las ciudades, han sido las tareas de mantenimiento, pues se da uno cuenta que esa es la verdadera clave de la conservación de los centros históricos. No pasa por los grandes cañonazos a los que nos acostumbraron en los últimos años, ¿no? Pues las grandes inversiones en un área, vamos a rehabilitar con una inversión de miles de millones. Bueno, esto no digo que haya que hacerlo, que pueda funcionar bien, pero realmente la clave es, para mí, las estructuras de mantenimiento, el mantenimiento preventivo, extenso, porque implica otro aspecto que también ha mencionado el profesor Álvarez Mora, de la salvaguardia productiva de las ciudades, es decir, que en las propias ciudades vivan quienes las mantienen, y hay una gran fuerza de trabajo necesaria y de conocimiento, por cierto, para ese mantenimiento, y por tanto yo reivindico efectivamente que exista una cultura o fomentar la cultura del mantenimiento. No en vano, por ejemplo, en Santiago ya en el año 2010 pusimos en marcha un programa que no era de rehabilitación, sino de mantenimiento. Realmente no se subvencionaba la rehabilitación del centro histórico, sino el pequeño mantenimiento, y es un programa que sigue funcionando bastante bien hoy todavía, ¿no? Y yo no sé qué... Bueno, estaba la pregunta, yo francamente la pregunta de las manifestaciones creo que no, es ajena un poco al foro que tenemos hoy, ¿no? Realmente no podemos de ninguna manera pensar que eso probablemente se está diciendo por algunos problemas que ha habido, bueno, en Ciudad de México y en otras ciudades, pero claro, a mí eso me parece que son cuestiones muy puntuales y no creo que... En esto del mantenimiento, Ángel, se me ocurre, me ha venido a la cabeza una experiencia. Yo creo que el mantenimiento, vamos a ver, o hablamos de un mantenimiento físico de la vivienda, con lo cual ese mantenimiento tiene que hacerse cargo de instancias públicas, evidentemente, o es un mantenimiento social por parte de las propias familias que habitan esa vivienda. Y me explico. Cuando Giovanni Astengo, que era uno de los urbanistas italianos más importantes, elaboró el primer plan de centro histórico importante que se hace en Italia, que no fue el de Bolonia, sino el de la ciudad de Asís, él hizo un análisis maravilloso a propósito de cuáles eran las razones por las cuales las viviendas no se mantenían, por qué se deterioraban. Entonces, él buscó una relación directa entre la degradación de la vivienda y la degradación social de la familia que la habitaba. Las viviendas, decía, se degradan no porque se caigan, no porque no se sostengan, no porque físicamente fallen, sino porque la familia que la habita no puede mantenerla. Ella misma la degrada en base a su bajísima economía de medios. Entonces, buscaba una relación. Hasta tal punto esta relación que buscó Giovanni Astengo en el plan de Asís era tan directa que cuando él hizo un análisis de cómo había familias con pocos recursos que vivían en viviendas buenas de entrada, pero que esas viviendas al final se deterioraban. Y lo contrario, había familias con más recursos, pero en peores viviendas, y esas viviendas no se deterioraban. Entonces, él llega a conclusiones que es que te llaman la atención y recomiendo a todos que busquen el plan de Asís, que se encuentra, está publicado en una revista urbanística que edita el Instituto Nacional de Urbanística de Italia, me parece que del año 59, bueno, eso lo preguntan y os la dan. Y llegó a la conclusión siguiente, que en Asís había que restaurar, por ejemplo, 125 viviendas, y en Asís había que restaurar 250 familias. Así lo dice.
Realmente el problema de Así es que hay 125 viviendas que hay que salvarlas como sea, pero hay 250 familias que hay que salvarlas porque si no, cualquier vivienda a la que se acojan la van a destruir. Entonces, claro, eh, esto entra de lleno digamos, en el componente social de estos lugares de la ciudad, como de cualquier otro lugar de la ciudad, evidentemente, ¿no? Esto vale para los centros históricos, vale para la periferia, vale para las poblaciones marginales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el factor humano en la conservación o en el mantenimiento de los centros históricos. O sea, una familia con pocos medios económicos nunca podrá conservar una vivienda. Nunca. Sin embargo, una familia con medios medianamente decentes, por muy mala que sea la vivienda, siempre va a tener capacidad para conservarla. Entonces, esta es un poco la experiencia que yo remito a los que nos estén viendo, ¿no? El que acudan a ese plan de Así, porque se ha hablado mucho del plan de Bolonia, pero atención, que el plan de Así a veces pienso que ha sido más importante que el plan de Bolonia. Giovanni Astengo, fue el gran urbanista, profesor de Venecia, ¿no? Que hizo este plan. Bueno, esto es lo que quería decir, a propósito del mantenimiento. Sí, muchas gracias. Pues ya nos estamos acercando, más bien ya nos pasamos del tiempo estimado, llevamos 2 horas de trabajo y para nuestros invitados, que será las 2 de la mañana, con 1 de la mañana, ¿estamos? La una La 1 de la mañana. Entonces les agradecemos mucho su paciencia y sobre todo su generosidad para compartir con nosotros sus conocimientos. No quiero dejar de pasar un comentario y una pregunta para este cierre. El comentario de la doctora Pineda, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, nos dice: escucharlos ha sido muy alentador. Sin embargo, las ciudades mexicanas tienen problemas diversos, al igual que sus problemas en los centros históricos. A veces debemos pensar que esas inversiones en ciudades del primer mundo son muy diferentes a nuestras ciudades mexicanas, en donde donde la pobreza es más evidente. Guanajuato está en plena transformación de la vivienda por hoteles y por Airbnb, y parece que no podemos hacer nada contra las inversiones privadas. Bueno, pues es un comentario también muy desalentador, y paso de una vez la pregunta para que ustedes me hagan favor de en un minuto resumir este rica intercambio pues de reflexiones. Dice la pregunta: ¿cómo plantear el derecho a la ciudad en el contexto de los centros históricos? Adelante. Bueno, pues hago yo para que cierre el profesor Álvarez Mora, ¿no? Voy a hacer una reflexión. Yo le agradezco mucho a Alma, el comentario de Alma Pineda es un comentario que se ajusta desde mi punto de vista estrictamente a lo que hemos estado hablando, ¿no? Realmente Guanajuato, pues, si me permiten hacer una simplificación muy grande, ¿no? Es una ciudad que se empezó a destruir desde mi punto de vista mucho antes de que llegase Airbnb. Y mucho antes de que llegase la moda de los hoteles, porque Guanajuato es una ciudad que empezó a perder su territorio de vida en el momento en que se generó la nueva ciudad, en lo que en el fondo eran tierras productivas y tierras agrícolas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el discurso que se ha lanzado en Guanajuato, yo lo digo con máximo respeto, lo que pasa es que he estado allí muchas veces y lo conozco, ¿no? Pero a mí me parece que ahí siempre, en un sitio extraordinario, se lanzó un mensaje que venía a decir: para vivir bien lo que tenemos que hacer es irnos a otro sitio, y esto en el fondo pues es un sitio muy bonito que funciona como atractivo para turistas, para gente que viene, en fin, a pasar el fin de semana, una temporada, a ver los edificios, etcétera, etcétera. Esto realmente, ese es el discurso, ese ha sido el proyecto de la ciudad. Y ahora, claro, no es de extrañar que llegan las plataformas, llegan la industria de la inversión en turismo y arrasa. ¿Qué problema o qué alternativa existe? Cambiar, lo que yo decía, es cambiar el discurso de ciudad, que no es una cuestión sencilla, desde una visión integrada de la ciudad completa, pero, y eso es especialmente interesante en relación con las plataformas como Airbnb, etcétera, también requiere regulación. Naturalmente que requiere regulación. Fíjese que Airbnb es una idea fantástica que surge para compartir vivienda. Y en origen es algo muy atractivo, ¿no? Que es a alguien que le sobra
una habitación en su casa tal. Pongamos en el caso, por ejemplo, una persona mayor que vive sola en el centro histórico, puede meterse de repente, gracias a la tecnología, puede compartir y sacar unos recursos, pues porque administra esa habitación que le sobra, ¿no? Que no utiliza, ¿no? Podría ser una idea fabulosa, que parece que nos pone en un escenario de intercambio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, de nuevo, por decirlo de alguna manera, el poder económico ha controlado la plataforma. Y ahora ya lo que hay son grandes propietarios de Airbnb que hacen edificios enteros, que los compras y todo eso. Si no hay regulación sobre eso, se llevan por delante, especialmente ciudades como puede ser Guanajuato o también Santiago de Compostela, que son ciudades sobre las que hay una presión turística muy importante, ¿no? ¿Qué sucede detrás de todo eso? Y lo hilo para a terminar ya y con la otra pregunta. ¿Cómo hacemos para defender o cuál es la principal o la primera víctima de estas circunstancias? El derecho a la ciudad. Porque ahí hay detrás de todo esto, lo que hay son unas víctimas o que son desplazadas de la ciudad, o que no tienen accesos a los servicios en la ciudad, o que pierden sus derechos como ciudadanos. Eso es lo que hay detrás de esta pérdida de equilibrio en lo que es la gestión de la ciudad integrada, ¿no? Y no me quiero extender más, ya le doy paso a Álvarez, le agradezco Sí, mucho yo vuestra atención. esas cosas que contáis de Guanajuato, ¿no? La que he hablado antes, bueno, eso no nos extraña porque está sucediendo en Europa también, evidentemente, ¿no? Ahora bien, mi experiencia en América Latina, sobre todo en México, siempre que he ido allí, he ido a Guadalajara, a Puebla, mucho más, ¿no? Siempre en las clases que dábamos a los estudiantes de doctorado, siempre les he transmitido la idea de que los centros históricos en México, sobre todo el de Puebla, que era el que más conocíamos, tienen la virtud sobre los centros históricos en Europa, que son lugares que no son apreciados por la burguesía como lugares de residencia. ¿Eh? La burguesía en Europa sí, está encaprichada con los centros históricos y hace de esos lugares su ámbito de residencia de lujo, prácticamente. Sin embargo, la burguesía americana, por mi experiencia, sobre todo en Puebla, no está interesada en ocupar. Ellos ocupan otro tipo de fragmentos en la ciudad, ¿no? Los grandes barrios grandes donde se juntan casas de superlujo, pero no en el centro histórico. Con lo cual, le decía yo a los alumnos de Puebla, todavía le cabe la posibilidad al centro histórico de Puebla de ser recuperado, porque todavía está invadido de pobreza. Todavía hay gente que vive allí, que está ejerciendo un derecho a vivir allí, a comerciar. El centro histórico de Puebla cada vez vive menos gente, evidentemente, ¿no? Ya lo hemos comprobado estos años, ¿no? Va perdiendo población. Pero, por ejemplo, como los que conocéis Puebla, sabéis que hay una parte, la parte norte del centro histórico, es una parte enteramente comercial, que está ocupada por bodegas, ¿eh? Almacenes, ¿no? Donde están las mercancías y por lugares de venta de esas mercancías. O sea, y ahí la burguesía no entra. Eso es un espacio de la pobreza enteramente, un espacio popular, un espacio que está poseído por sus habitantes. Entonces, eso en el fondo es un punto de partida que abre una esperanza a que el centro histórico de Puebla o parte de su centro histórico, sobre todo esta parte norte, porque la parte sur es mucho más turística, tomo como referencia la Plaza Mayor, el Zócalo, por lo menos una parte, digo, puede ser recuperada. Y aquí entramos de lleno en el tema del derecho. Claro, menuda pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede plantear el derecho al centro histórico en el marco del derecho a la ciudad? Bueno, esa es la gran pregunta y donde hay que meterse de lleno para luchar por vivir en el centro histórico. Lefebvre, que fue al que debemos el título del derecho a la ciudad, ¿no? Él decía que el derecho a la ciudad es sobre todo el derecho a la centralidad, es decir, a vivir en el centro no como un lugar físico, sino en vivir atendido, es decir, en un lugar que esté equipado, en un lugar donde sea posible la vida. Entonces, esto es el derecho que todo ciudadano tiene que cumplir, tiene que conquistar, evidentemente. Entonces, ¿cómo se entiende este derecho? Pues evidentemente no hay nada que pueda darnos a entender qué es el derecho a la ciudad como el derecho a conquistar esa ciudad,
Entonces, ahí entra en el juego, claro, ¿quién se atreve con con los grandes intereses que se mueven en el centro histórico? Bueno, a pesar de todo, hay mucha gente que se manifiesta, que sale a la calle, que los desahucian y hay pandillas que evitan esos desahucios, que están pidiendo constantemente un centro médico aquí, que están pidiendo colegios aquí, que están pidiendo viviendas aquí. Claro, este es el derecho de la ciudad y cómo se está manifestando, ¿no? Entonces, esto es lo único que nos queda, bueno, lo único y la gran esperanza, y nada menos que menudo único que nos queda, ¿no? Pero dijéramos que esto es interesante porque aquí ya no hablamos de restauración, no hablamos de mantenimiento, aquí ya no hablamos de ecosistema, aquí ya no hablamos de monumentos, no, aquí estamos hablando de un derecho que tiene la población a posesionarse del lugar que quiere habitar y que desea habitar. Y hay una cosa muy interesante en esto porque nosotros dejamos los profesionales, los que vemos estos problemas desde un punto de vista, dijéramos, eh, más científico, si es que se puede hablar de esta manera, y es que, digamos, la gente tiene que comprender, tenemos que comprender que o estamos en lucha o no podemos conseguir nada. Esto es, la palabra derecho no es que a ti te van a dar, sino que tú vas a conquistar algo que te han quitado. Y a nosotros nos han quitado el derecho a vivir en la ciudad, pues tenemos que volver a la ciudad. ¿Qué sentido tuvo Lefebvre en el libro Este derecho a la ciudad? Habla, por ejemplo, de la Comuna de París a final del siglo, en el año 1870, ¿no? Ya a final del último tercio del siglo XIX, ¿no? Esa rebelión que hubo en París que causó muertos, millares y millares de muertos, ¿no? ¿Qué fue la Comuna? Decía Lefebvre. La Comuna fue el movimiento de aquella gente que vivía en la periferia, que fue expulsada del centro en tiempo de las grandes operaciones napoleónicas y quiso volver al centro de París. Y al volver al centro de París fueron todos aniquilados. En ese camino que iban hacia París fueron matados literalmente uno a uno. Y se levantó, como sabéis, el templo del Sacré-Cœur, el Montmartre en París, en Montmartre en París, que fue, eso no lo sabe mucha gente, pero fue un monumento a los que mataron a aquellos que iban a ocupar el centro de París. O sea, no es un monumento a los que fueron asesinados, sino un monumento a los asesinos. Fueron ellos mismos los que levantaron el Sacré-Cœur para decir, hemos vencido, nunca más se va a repetir este fenómeno. Entonces, claro, el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad, insisto, es el derecho que todavía que tenemos todos y que nadie nos lo va a quitar a luchar por nuestro lugar en la ciudad, el que nos corresponde y aquel que nos hace centros de la vida, como decía Lefebvre. Es decir, el lugar en el que estamos y somos asistidos, eso no es la periferia, eso es en nuestro caso el centro, sobre todo el centro histórico, ¿no? Entonces, magnífica pregunta para una respuesta que no puedo ir más allá y que me quedo pues en la idea de que la lucha es algo que o la mantenemos siempre presente o estamos perdidos en la ciudad. Nuestra vida en la ciudad no es para disfrutarla también, pero sobre todo es para conquistar lo que nos han quitado. Y esto es lo que es el derecho a la ciudad. Bueno, no digo más que esto. ¿eh? Magnífico, Alfonso. No sé si he respondido o no, pero vamos. No, por supuesto que sí, y nos quedamos con tal vez una idea de que el patrimonio no puede ser vislumbrado bajo una visión inmovilista, sino desde la visión dinámica de transformación social y no solo material, que incluso está todavía lejos de ser conquistado. Yo les doy las gracias a nuestros ponentes el día de hoy, Ángel Panero, Alfonso Álvarez Mora, por estar aquí con nosotros, a quienes nos siguen a distancia, que son principalmente estudiantes, y porque ustedes tienen el gran reto de hacerlo mejor de lo que hemos hecho nosotros, ahí lo tienen, y pronto ya les va a tocar a Beatriz Pérez, a Alma Pineda, por también sus participaciones. Gracias al equipo del PUEC,
que nos ha hecho posible estar con ustedes en esta tarde, a Diego, Humberto, a Eduardo, que están en el manejo de la tecnología, a Verónica Mendoza por su labor de difusión en redes y a distancia, a Jessica Bautista y a Mariana Sánchez Vieira, que son integrantes del PUEC y importantes sostenedoras de esta actividad. Gracias, por supuesto, a Álvaro Paipilla, quien es el responsable del seminario y promotor de estas discusiones como la de hoy, con la que damos por terminado el ciclo de este año. Pero fundamentalmente, gracias a nuestra querida UNAM por la labor, por el apoyo que nos da permanentemente para difundir el conocimiento. Creo que esto lo he dicho en otras ocasiones y no está de más repetirlo cada vez que podamos. La UNAM como este espacio de creación, de generación de conocimiento, pero también de compartir conocimiento. Y como hoy lo hemos visto con ponentes de otros países, de otro país en este caso, que lo que nos muestran es que hay una afinidad en términos de humanidad social, como lo decían nuestros dos ponentes, más allá de las etiquetas de la política. Pues no me queda más que invitarlos. Recuerden, estén ustedes pendientes al seminario del próximo año. Ya oportunamente les daremos a conocer el programa. Empezaremos lo más probablemente a principio, la tercera o cuarta semana de enero. Pues que tengan ustedes un buen fin de semana, unas felices fiestas. Cuídense porque todavía no estamos completamente, todavía no estamos del otro lado. Y bueno, pues nuevamente, muchas gracias a todos y todas. Hasta Muy luego. Bien. Bueno, muchas gracias. Ángel, ya nos vemos. Bueno, Hala, hasta luego. Adiós a todos. Muchas gracias. Hasta luego, Álvaro. Muchas gracias.